Bueno, son las 8:40, estábamos hablando, 42, estamos hablando sobre distritos, pero ahora vamos a entrar a la contingencia. Montserrat Rolano, muy buenos días. Muy buenos días. Nos acompaña el académico e investigador de FARUDD, John Enríquez, presencialmente, así que muy bienvenido, don John. Muchas gracias, Pato, muy contento de estar hoy Sí, día. con la elegancia que lo caracteriza. Que para hacer clase. Muy bien. Y con su cuaderno ahí bien Sí. como Mateo. Sí. Y el secretario general del PPD, además, ahora oficialmente, por obra y gracia del CERVEL. Así es. No, primero por obra y gracia de la negociación parlamentaria y luego por obra y gracia del CERVEL, José Toro. Bienvenido, José. Muy buenos días. Candidato por el distrito 10. Así es, como disclaimer también, pero muy buenos días y muchas gracias de nuevo por la invitación. Sí, bienvenido, José, John. Hartas cosas que comentar, pero a propósito de elecciones, ayer hubo una votación en la Cámara donde se debatía un proyecto que en realidad es una moción de la diputada de demócrata Johanna Pérez sobre las multas para los extranjeros, que en realidad tiene que ver con la obligatoriedad del voto. Y bueno, se rechazaron las multas para los extranjeros. Esto originó la ira de la oposición. La misma diputada Pérez planteaba que el gobierno no cumplió con sus compromisos. Y desde el oficialismo se ha celebrado, yo escuchaba declaraciones, por ejemplo, de la diputada Musante, que es independiente, pero integra la bancada del PPD, que hablaba de un cucutazo electoral. A propósito de la posibilidad de que los extranjeros voten. Sabemos que hay más de 1 millón de extranjeros que podrían estar en esa condición, y ahí quería preguntarles cómo lo ven, ¿no? Porque evidentemente acá hay cálculo, y de ambos lados el cálculo que se hace respecto de los extranjeros, pero ¿cómo lo interpretan, ¿no? Y cómo lo proyectan. Esto tiene que pasar por el Senado, donde hay mayoría de oposición. Le queda todavía una tramitación y viene encima de la elección, además. John. Bueno, tú lo dijiste aquí, lamentablemente en políticas públicas o en decisiones de esta naturaleza yo creo que debiese primar una mirada siempre de largo plazo y una mirada más de principios respecto a qué posición tomar. Yo creo que ambas posturas o las posturas que se ponen en discusión en estos casos son siempre legítimas y hay buenas razones para estar a favor del voto voluntario, el voto obligatorio, de multas más altas, multas más acotadas, etcétera, pero lo que a la ciudadanía probablemente no le haga sentido es este oportunismo que se persigue de forma muy evidente cuando estamos muy cerca de una elección y donde los partidos políticos, se entiende, pero en parte reaccionan a las proyecciones que ellos tienen. Y otro antecedente u otra cosa que a mí me parece que es bien llamativo es la incapacidad, en este caso de la ministra Sexpress, de poder ordenar a los parlamentarios oficialistas, porque una cosa es lo que está empujando el Ejecutivo y otra cosa es lo que en definitiva hicieron los parlamentarios de oficialistas en la Cámara de Diputados. Y lamentablemente es una señal más cuando los candidatos presidenciales dicen que va a ser más difícil gobernar el próximo periodo por la falta de gobernabilidad, por la atomización de la Cámara de Diputados. Es un síntoma más que probablemente se va a profundizar en la próxima legislatura por el perfil de muchos de los candidatos que hoy día están, exceptando obviamente a José Toro, que tiende a los acuerdos amplios. Yo pon el micrófono más directamente hacia ti para que te podamos escuchar ahí nítidamente, así como lo... José, yo no voy a pegarle a nadie, simplemente voy a advertir lo siguiente como una cosa general, ¿ah? El mismo sistema político que tiene una narrativa cada vez más consensual sobre la migración segurizante, sin perspectiva de derecho, más vinculada a la delincuencia y así sucesivamente, es la que por el otro lado discute apasionadamente sobre los derechos electorales de los migrantes, ¿no? Visto desde afuera, como que no se ve muy coherente y tal como lo enunciaba Monse y como lo decía John, es muy difícil de disimular que es una discusión movida por las conveniencias electorales de cada cual. Salvo que me digan lo contrario. Y sobre todo por los periodos en los que se dan, ¿no? Y parece completamente contradictoria las posiciones, ¿no? A ver, yo creo que cualquier reforma al sistema electoral tiene que ser pensada para su ejecución a futuro, ¿no? Y tú no puedes estar legislando en un año electoral situaciones electorales, porque tienden a interpretarse como si fueran un acomodo de las reglas del juego. Y lo peor y el mayor daño a la democracia es suponer
que las fuerzas políticas, cualquiera ellas sean, representadas en el Congreso, están acomodando el sistema electoral para su propio beneficio. Y desde ahí en los principios entonces es que si esta reforma opera, es decir, cuánto es la discusión que es legítima dar desde como sociedad chilena, cuánto es el tiempo necesario para que un extranjero pueda votar en Chile, bueno, demos esa discusión, pero a largo plazo, ¿no? Yo creo que es una discusión que es legítima darla, pueden ser 5, pueden ser 10, veamos las experiencias internacionales. Pero lo que no puede ser es que esto se instrumentalice necesariamente para esta elección, ¿no? Y creo que esta discusión nace de una instrumentalización para esta elección. Y creo que de ahí tenemos un error y es una falta de responsabilidad. Y otra cosa tiene que ver también con cuánto es el valor de la multa por no votar. Y eso tiene que existir un valor que sea justo, que incentive por un lado a la participación, pero tampoco que tienda a convertirse en una multa demasiado excesiva, ¿no? Hay un límite bien complejo llegar a eso, pero uno dice, bueno, el voto es un derecho y como tal también tiene una responsabilidad como carga de la obligación de todos los ciudadanos de poder participar. Sí, ahí John, bueno, una cosa es el proyecto que está trabajando el gobierno y otro es esta moción y claro, lo de regular el derecho a voto de extranjeros es una cuestión que se requiere porque tenemos una población migrante que supera mucho lo que teníamos hace 5 o 10 años, por lo tanto las normas debieran actualizarse, ¿no? Una cosa es eso y otra cosa es la discriminación respecto de los migrantes, que de hecho desde las mismas comunidades migrantes lo han planteado. Esto de ser como ciudadanos de segunda clase, o sea, pensar que personas que llevan, no sé, muchos años, 5, 10 años, que tienen la ciudadanía, que pagan sus impuestos, no tengan el mismo derecho en el fondo, no tengan la multa que haga que en el fondo puedan no votar, llama la atención el argumento, ¿no? ¿Cómo lo analizas desde esa perspectiva pensando lo que pasó ayer? Porque otra cosa es lo que está trabajando el gobierno. Yo creo que siempre se generan tensiones entre las personas que, dicho de forma coloquial, toda su vida han vivido ahí, su familia tiene una historia en esos países con las personas que emigran desde otro país, y en el caso chileno es mucho más evidente por fundamentalmente la cantidad de personas que han llegado en los últimos años. Y eso hace que se requiera adaptación por parte de ambos mundos, pero especialmente por parte de las personas que llegan a vivir un país que es distinto, que con sus virtudes y sus defectos escogen para vivir, porque las personas tienen distintas opciones para efectos de emigrar o cambiarse de país. Y ahí yo creo que para efectos de tomar decisiones que sean adecuadas y que sean sensatas, y compartiendo también el punto de José de que miren y que tengan estabilidad en el largo plazo, hay que ver la evidencia comparada. Entonces, yo lo que haría en ese caso en particular sería ver países que tengan estándares de recepción de migración que nosotros consideremos adecuados y tener parámetros que sean similares a los de ellos para efectos de poder decir que estamos anclados en políticas que son compatibles con las del resto del mundo. Y ahí yo no soy experto si cuántos son los años que uno tiene que pasar en un país para efectos de tener todos los derechos que tiene el resto de personas, pero desde luego en la medida que se le someta a esas personas al mismo estándar de obligaciones cívicas o ciudadanas, a mí me parece que debiesen tener también los mismos derechos que el resto de las personas. Sí, ahí yo agregaría 2 cosas a lo que dice Jonah. Primero voy a decir una obviedad, pero que se nos olvida. El porcentaje de extranjeros en los países ha crecido en todos los países del mundo. O sea, esta es la gran época de la migración de la historia de la humanidad. Por lo tanto, este es un problema que a la par con nosotros ocurre en general en todo el mundo, pero agudizado en la región por la situación de Venezuela, que es considerada una de las migraciones más grandes del siglo XXI, ¿no? Esa primera cosa que es como una obviedad, pero lo segundo es que uno aspiraría, y disculpen lo cándido, pero uno aspiraría a que las decisiones de un país sobre los derechos políticos de los migrantes se sitúen en una mirada más integral respecto a cómo se relaciona el país con los migrantes. O sea, derechos políticos me imagino que tienen que ir de la mano con deberes, con políticas de impuestos, con... bueno, y así sucesivamente, ¿no? Pero lo que aquí se ve es una incoherencia, ¿no? O sea,
en este tema sobre los migrantes tenemos tal política, en este otro tenemos tal otra. Y creo que en parte contribuye, y aquí me callo porque si no me voy a empezar a ir de tesis, con que en general la discusión del sistema político sobre la migración es una discusión muy frívola y muchas veces está desanclada de la evidencia, ¿no? Lo pienso en seguridad, pero también uno lo podría hacer extensivo a otros temas. Ahí preguntarles cómo lo ven. Sé que lo estoy sacando de la votación de ayer, pero para que aprovechemos de... Pero es que es la mirada como a largo plazo, Sí, ¿no? De decir, bueno, por un lado entonces hay un mundo que te dice, no vengan más extranjeros y echémoslo a todos. Y por el Pero es que otro eso lado... no es posible en ningún país del Por mundo. supuesto, si lo que digo es esa incoherencia, ¿no? Y por el otro lado démosle todos los derechos. Y por el otro lado otros supuestamente dicen, recibamos a todos, digo, voy a extremar las tesis, recibamos a todo el mundo, pero cercenémosle cierto espacio de sus derechos civiles. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es la discusión de fondo, real. O sea, es la legitimidad. ¿Cuándo una persona debidamente va a venir a vivir a Chile, va a contribuir a Chile, paga sus impuestos, tiene su residencia como corresponde, su permanencia? ¿A los cuánto tiempo puede participar de las decisiones políticas? Hoy día hay una norma, 5 años de residencia. Que puede ser que la norma constitucional esté atrasada completamente para la situación actual. Ok, sí, puede ser, porque nadie fue capaz de prevenir que esto iba a ocurrir. Era bien difícil de prevenir, ¿no? Porque 20 años atrás o 30 años atrás, Venezuela era de las democracias más estables de Latinoamérica. Y por lo tanto, entonces, pero no es solo con Venezuela. Es una reflexión que la sociedad chilena tiene que dar con respecto a cualquier migrante. Porque lo de Venezuela es una No. coyuntura. Porque es particular. Sí. Y esa es la discusión finalmente de decir, bueno, ¿con cuánto? Pero también que tiene que ver con el tipo, entrando al debate de la migración, es cuál es el tipo de migración regular y reglada que queremos. Porque esto es un fenómeno que no vamos a poder evitar y por lo tanto reglémosla. Digamos que en cuáles condiciones, con qué características, que eso es lo real y la política de fondo, porque el otro es caer en decir, mira, cerremos la frontera. Flaco, hay fenómenos que son imposibles de hacer. No solo por nuestras condiciones físicas, geográficas, sino porque estamos en un mundo completamente conectado, ¿no? O sea, esta cosa de la aldea global yo creo que nos superó por 1000 veces ya a esta altura. Oye, la frontera de Chile, tú la otra vez, o sea, tú siempre haces el ejemplo, ¿no? Que equivale a la distancia entre Santiago y Osorno, algo Sí. así. La frontera norte. La frontera común con Bolivia y Perú. Sí, pues, Mil y tantos entonces, kilómetros de aquí a es Osorno. imposible estas frases que se dicen en campaña, sobre todo de Claro. cerremos la frontera. Vamos a poner un militar cada 5 metros, Claro. no sé, o un o la muro, zanja. una en zanja de fin. 1000 kilómetros. John. Sí, yo estoy de acuerdo con José. Yo creo que la migración tiene que ser regulada y que hay una discusión que tiene que ser desapasionada y hay que encontrar también los momentos adecuados para tenerla. Yo creo que hoy día no es un momento adecuado para tenerla porque es un tema que se cruza con lo electoral y que además de que sea imposible desde el punto de vista físico prohibir la migración, es poco deseable también que los países se cierren a los fenómenos migratorios. Todo esto en el marco, y no quiero que se entienda que vengan todos nomás, sino que tienen que existir ciertas reglas y esas reglas se tienen que cumplir. Y para tales efectos hay que tener una institucionalidad, tiene que haber fiscalización, etcétera. Porque en la medida que un país le va bien, en la medida que a Chile le va bien, va a haber mayor interés por parte de las personas de otras partes del mundo por querer venir a establecer o a desarrollar sus proyectos de vida acá, por ejemplo, para efectos de estudiar y eventualmente para efectos de desarrollar carreras profesionales. Entonces, el decir no queremos más extranjeros, yo creo que es un error, que es cortoplacista, que priva a Chile de beneficios de capital humano avanzado de otros países. Y en último término también nos hace menos competitivos, porque si hay algo que está pasando en Chile, hay un fenómeno muy evidente, es que cada vez hay menos jóvenes y hay trabajos que hay que seguir haciendo. O sea, hay capital humano avanzado, pero también otro tipo de labores que hoy día o se automatizan o hay incluso personas que no quieren desarrollar. Estoy pensando, por ejemplo, en el mundo de la agricultura, o que es más difícil encontrar personas que quieran desarrollar ese tipo de labores. Entonces, La curva demográfica exactamente. que ha cambiado con motivo de la migración, cuando había preocupación por el envejecimiento, eso se ha estancado un poquito precisamente porque
Exactamente, y en definitiva lo que hay no es solamente una transferencia de capital humano técnico, sino que también hay una transferencia de capital humano cultural y de ideas y una comunidad de ideas que también a Chile le hacen bien. Porque muchas veces estamos anclados en nuestras discusiones de cómo nosotros, por ejemplo, abordamos cierto tipo de políticas públicas, pero hay otros países, hay otros expertos en distintas partes del mundo que pueden venir a iluminarnos o apoyarnos en la deliberación democrática, y creo que eso no hay que cerrarnos, sino que al revés, hay muchos ejemplos en nuestra historia, la misión Klein Sachs, el aporte de los profesores que se fueron a estudiar a la Universidad de Chicago y después volvieron a la Universidad Católica, donde fueron básicamente una migración de ideas, y eso cuando nos cerramos es una mala noticia. Sí, yo creo que eso último no le gusta tanto a José, ¿eh? Pero ¿Qué? la migración, lo de la Escuela de Chicago, la migración puede y es virtuosa, ¿no? Así que qué bueno el punto que haces, John. Los queremos llevar, sé que nos tenemos que ir pronto a la pausa, pero lo podemos retomar a la vuelta, al tema de las pensiones. Ayer hubo este acto del presidente para referirse a la implementación de la reforma previsional, y en paralelo hubo otra actividad de Evelyn Matei donde reivindicó también la reforma de pensiones. Llama la atención que esta reforma, que es producto de un acuerdo político que tardó harto tiempo, tenga tantos padres y madres, ¿no? Y hay otros que obviamente la critican, que es una minoría en el sistema político, los republicanos particularmente. ¿Cómo lo analizan en ese sentido, José, leyéndolo como en una clave más electoral? Porque ustedes se acuerdan que la reforma de pensiones generó una división muy nítida en su momento en el Congreso, cuando entre las derechas sobre todo, cuando se llegó a este acuerdo, donde concurrieron el senador Coloma, el senador Cruzcoque, en fin, y se les criticó de, bueno, la típica de la derecha cobarde, en fin. Es que ahí empezó, parece. Ahí empezó, Sí, empezó todo. No la derecha cobarde, la derechita cobarde. La derechita cobarde, Sí, sí. sí. ¿Cómo lo ves? Yo creo que tiene demasiados padres esta reforma porque quizás es una buena idea, ¿no? Y fue un buen implemento. Y era una discusión que había que terminar después de 16 años. Y por lo tanto creo que tenga muchos padres y madres, me parece que está muy bien, porque creo que la única manera que Chile tiene de salir adelante es logrando acuerdos que se traduzcan en un beneficio para las personas. Y en este caso, el aumento de la jubilación para las personas, el aumento de la PGU es un beneficio directo. Y por eso es que aquí hay un sector que hoy día dice que va a volver a arreglar esta reforma, pero en su minuto se opuso a esta reforma. Entonces es muy raro que antes se opusiera y hoy día quiera decir, mira, yo no voy a eliminar esta reforma, sino mejor la voy a arreglar. Solo en un punto. Porque obvio, esto se traduce electoralmente en una buena noticia para quienes son los supuestos padres y madres de esta reforma. Pero en el fondo es una discusión que la sociedad chilena tenía de muchos años de cómo mejorábamos las pensiones, y esto permite en un mínimo mejorar las pensiones. O sea, ya se empezó a implementar, hace ayer, ¿no? Sobre las personas de 82 años, le aumenta la PGU a 250.000, y esto va a seguir, entonces creo que es una muy buena noticia como esta. Ahora, lamento que haya un sector en particular, republicano y CAS, que quiera eliminar esta reforma, una parte, para hacer justo una parte esta reforma y cambiarle su método. Sí, porque ha dicho José Antonio Cast que él quiere cambiar el tema del préstamo. Ha tratado de plantearlo de una manera más amable que el chavo préstamo, que no comunicacionalmente parece que no fue un acierto desde la perspectiva de ellos. Pero bueno, ahí se enredó Cast, porque cuando le preguntaron, bueno, ¿qué va a hacer para que las pensiones efectivamente suban sin este mecanismo? Dijo, bueno, tenemos una alternativa, pero no la voy a decir, o no la voy a decir todavía. Entonces, claro, ahí queda enredado. Ayer, acá Gael Yomas decía que él tenía intenciones ocultas, no declaradas, y queda un poco esa percepción de que por lo menos no hay claridad de qué va a hacer. Vamos, John, sé que tienes muchas ganas de hablar sobre esto. Te vi, de hecho, que te abalanzaste ahí sobre el micrófono, pero vamos a un breve alto y así te damos todo el tiempo que necesitas dentro de ciertos marcos, por cierto, para exponer tu argumentación. Vamos y volvemos.
¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. El teatro y la música vuelven a Sala Máster de Radio Universidad de Chile el próximo martes 23 de septiembre a las 19:30 horas con la obra 7 historias para un Silvio. Un montaje dirigido por Marcela Paz Silva, que nace a partir del último trabajo de la cantante y actriz Carmen Prieto, quien revisita la música del trovador cubano Silvio Rodríguez en su álbum Señora del Tiempo. Inspirada en esta música, Malucha Pinto, dramaturga y actriz, crea un texto que invita a sumergirnos en la historia de dos mujeres que se encuentran y dialogan sobre el tiempo, el presente, sus vidas y el sentido del viaje. Una invitación a reflexionar, expresarse, cantar y viajar por la historia personal y colectiva. 7 historias para un Silvio en Sala Máster. Sábado 23 de septiembre, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Más información en www.salamaster.cl. Estamos de vuelta, son las 9:06, estamos con Montserrat Rolano, con José Toro y con John Enríquez. Bueno, había quedado, y algo había alcanzado a decir José Toro, de antes de la pausa, la conversación sobre la PGU, quién es el padre, quién es la madre, lo que está proponiendo Kast. John, bueno, ¿cómo lo ves? A ver, yo siempre he creído que las políticas públicas se tienen que juzgar no en función de si fueron aprobadas con un mayor quórum o un menor quórum. Ese es un antecedente que en mi opinión da cuenta de la viabilidad de modificarla o no modificarla, pero yo siempre he creído que las políticas públicas tienen que evaluarse en función de si cumplen o no cumplen los objetivos que se trazaron y en virtud también de la sostenibilidad
financiera del Estado o de los pilares del sistema, en este caso, en el caso del sistema de pensiones, etcétera. Y por lo mismo a mí no me parece que sea el fin del mundo, que sea algo particularmente negativo que los republicanos planteen el mirar una reforma que está, como ustedes bien plantearon recién, implementándose. Porque yo me pregunto, cuando se aprobó la reforma del 2006 del fin de la LOCE, uno también podría haber dicho, bueno, ahí se acabó la discusión sobre educación, pero nunca se acaban realmente estas discusiones y se van consiguiendo a poco algunos cambios y la gente va quedando más o menos descontento, los políticos van quedando más o menos descontentos. Entonces a mí me parece que está bien si es ahora, si es en 4 años más, si es en 8 años más, si hay algún aspecto, una reforma que a alguien no le gusta, tiene el derecho de plantearlo. Entonces aquí me parece que si es que la izquierda más radical, por ejemplo, tuviese hoy día mejores perspectivas electorales, probablemente ellos serían los primeros en decir vamos a avanzar hacia el fin de las AFP y no una posición más pragmática que dijese, como decía hoy día Nicolás Gómez en una entrevista, la candidata Jara tiene una posición respecto al sistema, no le gusta la capitalización individual, pero está comprometida con la implementación del proyecto. Yo creo que depende mucho del momento político y a mí me parece bien que los republicanos sean sinceros y quieran hacer el cambio como ellos plantean, y ahí la ciudadanía juzgará si las razones le convencen. Me parece bien también que creo que por fin estamos saliendo de la percepción y de los atributos para gobernar y estamos entrando en discusiones de política pública y el programa de gobierno de los distintos candidatos. Y me parece bien que se le exija al Partido Republicano también un mayor desarrollo respecto a cómo implementaría su programa de gobierno. Y no estoy pensando solamente en la eliminación del préstamo, sino que también, por ejemplo, en el tema del ajuste, que ha sido muy debatido, si se pueden reducir 6.000 millones de dólares en el gasto público en un plazo de tiempo tan acotado. 18 meses, ¿no? En 18 meses, o si es poco realista, es poco viable, cuáles serían las externalidades que de ellos se suponen, porque hay un porcentaje importante de la población, creo que es acotado, pero me gustaría que fuese mucho más, que el factor de responsabilidad fiscal, el factor de política pública bien implementada, es fundamental y por lo mismo exigirle a quienes después van a ser autoridades, sean de izquierda o de derecha, que expliquen su fundamento y que justifiquen las políticas públicas que quieren implementar. Me parece que es súper positivo y ahí efectivamente creo que va a estar el desafío de José Antonio Kast, por lo menos en el corto plazo, en las próximas 2 semanas, de poder dar garantía de que su programa de gobierno es viable y sostenible. Sí, pues las señales del equipo económico de José Antonio Kast han sido por lo menos confusas. Quirós, la otra vez una entrevista el fin de semana a Bernardo Fontaine, no han sido claros y específicos respecto a cómo van a implementar sus propuestas, que son bien disruptivas, ¿no? Por lo menos respecto de lo que tenemos ahora. O que no sabemos cómo se van a materializar, sí, que es como la discusión de fondo de desde dónde recortamos los 6.000 millones. ¿A quiénes? ¿No? Eso se traduce en a quiénes, qué programa, qué parte del Estado, qué programa social se deja implementar. Y eso creo que todos los electores tienen derecho a saber qué es lo que significa que esos 6.000 millones va a dejar de entregar el Estado como servicio social, como herramienta o como contratación también, ¿no? Porque dicen parte de las tesis no es que vamos a eliminar funcionarios. Bueno, ¿cuáles son esos funcionarios? ¿De qué estamento, no? Porque es distinto si yo saco funcionarios de salud, funcionarios de educación, funcionarios de la administración propiamente del Estado. Porque decir vamos a rebajar 6.000 millones significa que algo el Estado que hoy día hace, deja de hacer. Para ponerlo en simple. Que es lo mismo que uno pediría de decir ya, el chao préstamo, es decir, este 1% que permite financiar el aumento de las pensiones, ¿cómo se va a realizar? Además, el gobierno central no tiene atribuciones sobre todo el Estado. O sea, los municipios también son el Estado. Así es. Y muchos de los problemas que hemos apreciado en el último tiempo están radicados en los municipios y no en el Estado central. Las universidades también son el Estado. Las Fuerzas Armadas son el Estado, Carabineros son el Estado. Por eso entrar a precisar es un deber. Bueno, ahí está, por ejemplo, el caso de las licencias médicas, ¿no? Ahí yo por lo menos reconozco el esfuerzo que hace el comando y la candidatura de Matei de identificar el problema y de ponerle un número, ¿no? Que además creo que es una cosa consensual, ¿eh? O sea,
la falta de eficiencia del Estado cuando una persona se enferma, en perseguir, que se cautelen adecuadamente los recursos públicos, creo que es una cuestión, yo voy a decirlo como funcionario público, me consta que se podría hacer más, ¿no? Y por lo tanto hay un valor ahí. Pero luego se entra otro tipo de argumentaciones que son mucho más difíciles de ponderar. Operadores políticos, por ejemplo. ¿Quiénes son y quiénes no son operadores políticos? Hay un estudio que diga, mira, en tal dependencia hay 4, aquí hay 25, aquí hay 18, y la suma de estos sueldos corresponde a tanto, ¿no? Ahí es donde hay un misterio, porque ahí yo quería preguntarte cómo lo es. 6.000 millones de dólares es mucha plata. Y en 18 meses... Entonces, claro, volvemos al punto, lo mismo que tú decías, ¿no? Es mínimo, no diría que es exigible, es mínimamente exigible que alguien fundamente cómo va a hacer algo. Podría cerrar ministerios, pero para eso necesita el Congreso también. Pero también lo puede transparentar, ¿no? O sea, bueno, yo no quiero que exista más, por decir algo, el Ministerio de las Culturas. Y eso también tiene O el algunos... Ministerio de la Mujer. Como... Claro. Sí, Y era lo que tú decías, o sea, no habría que escandalizarse con ninguna idea que se discuta democráticamente, pero que se diga cómo se va a hacer. Sí. Es interesante la discusión. Hoy día cuando venía escuchando a Nicolás Bome en la radio, me pareció escuchar a un economista neoliberal porque hablaba justamente de los esfuerzos que se podían hacer en materia de reducción de licencias médicas, o sea, de fiscalización de licencias médicas, incluso de focalización del gasto público e incluso en eliminación gradual de los programas mal evaluados. Entonces, lo primero que destaco es que me parece muy bien que haya una aproximación a que el gasto público tiene que ser bien ejecutado y que tiene que haber una evaluación respecto a cómo se ejerce o se ejecuta el gasto público, y cuando está mal evaluado y de forma consistente hay que tomar medidas para tales efectos. Y respecto a la discusión de la viabilidad, yo creo que a la ciudadanía le cuesta entender, o hay una percepción de la ciudadanía que el Estado no tiene el dinamismo que ellos quisieran, que el Estado está al debe en la prestación de muchos servicios de distinta naturaleza y que por lo tanto hay que tomar medidas para hacerlo más eficiente. Una de esas medidas es reducir el gasto público para efectos de alivianar la carga tributaria de las personas, y otra medida que se puede implementar, o idea matriz que se puede implementar, es la modernización propiamente tal de los sistemas y el empleo público también. El empleo público tiene que ser atractivo para las personas que quieran hacer carrera en el sector público y que pueda ser relativamente competitiva con el sector privado, y ahí es donde yo creo que desde una mirada más propositiva se pueden hacer avances que sean más de largo plazo, o sea, un acuerdo país de vamos a modernizar el empleo público y vamos a introducirle más competencia y vamos a introducirle más mérito y vamos a mirar efectivamente cuándo se crea un empleo, cómo se crea un empleo y la naturaleza de ese empleo. Yo creo que es positivo. Sí, bueno, Nicolás Bome, que es integrante del equipo económico de Jara y es militante del Partido Comunista. Y lo saco a colación, José, porque bueno, estas últimas 2 semanas han estado marcadas por la discusión sobre las críticas a Mario Marcel, que no han sido aisladas del presidente del partido, también las ha dicho la secretaria general y el ex encargado programático de Yanet Jara, que ayer lo dijo como en un podcast y ayer se replicó harto en la prensa. Carmona, ahí recuérdame, Fernando Carmona. Que también criticó la política económica del gobierno, en el fondo, ¿no? Y te pregunto si es que ese tema ya está zanjado, porque generó hartas fricciones internas. Yo espero que sí, que las diferencias estén zanjadas, porque aquí tenemos una líder de la coalición que se está construyendo, que quizás es la coalición más amplia que uno tiene conocimiento, desde la democracia cristiana al PC, y por supuesto que no es fácil convivir en un escenario de 9 o 10 partidos con visiones, con ideas, con diferencias programáticas notables. Entonces, pero yo entiendo que esta es una discusión que ya está superada, que no fueron desde el plano político 2 buenas semanas. Creo que uno tiene que acostumbrarse a mirar cómo va a venir estas situaciones, porque son situaciones que van a ser permanentes y que uno tiene que saber ponerles su determinado radio de influencia y de acción. No pueden crecer más allá de la cuenta, porque siempre van a haber diferencia entre los dirigentes políticos,
Y lo importante finalmente es cómo yo soy capaz de resolver esas diferencias que vamos Es que teniendo. eso fue lo que ocurrió, porque está bien, Carmona dijo lo que dijo, pero al domingo siguiente todavía había dirigentes del oficialismo echándole carbón a los... Entonces como que de la misma candidatura, no la candidatura, del oficialismo, ¿no? Giraban en torno sin que las oposiciones ni siquiera, o las otras candidaturas siquiera, tuvieran que hacer algún esfuerzo mayor. Porque hay diferentes fenómenos ahí, ¿no? Primero, tratar de cómo vamos a resolver los conflictos dentro de una coalición no es fácil. Creo que venir de una negociación parlamentaria que te genera fricción y te genera un montón de situaciones propias de las negociaciones, también te genera escenarios que va complicando las relaciones, que no terminan por quebrarse, que no vamos a terminar peleados, sino como cualquier familia que uno, un día domingo, que come, que almuerza y que de repente se pelea más, llega el otro domingo a decir, hola, ¿cómo estás? Cualquier reunión en la que alguien queda picado, ¿no? Tal cual. Y le dura un par de semanas el... Creo que tenemos un desafío en el futuro, en cómo construimos esta coalición, cuál es la manera de resolver nuestros conflictos y nuestras diferencias. Vamos a tener presente permanentemente por parte de los medios buscar la disputa y la contraposición de ideas internamente. Si uno está a favor del aborto, el otro no, o por qué se tocó el tema del aborto, por qué no se tocó, por qué cambiamos la perspectiva económica de el ingreso mínimo en tanto a un ingreso vital necesario, cosas así que finalmente siempre vamos a tener opiniones distintas. Sí, pero ahí lo que llama la atención, John, José, es que las opiniones distintas vengan del propio partido de la candidata, pues, y no es una vez, no son dos, esto viene desde antes de la primaria. Ustedes se acuerdan, los últimos días antes de la primaria, Lautaro Carmona tuvo una serie de intervenciones, fue a Sin Filtro, hablando de la nueva constitución, o sea, todos los temores que había respecto de la campaña de la figura de Janet Jara, él lo único que hizo fue acrecentarlo. Entonces surge la duda, y lo plantearon con mucha transparencia algunos dirigentes la semana pasada, de si el PC tiene la convicción de que Janet Jara debiera ganar, o si no es una estrategia que a ellos les acomode, ¿no? Acá, bueno, Juan Andrés Lago, yo le preguntaba y decía, nosotros no hemos sacado la mugre, no sacamos la mugre de las primarias, lo seguimos haciendo ahora, descartando esa hipótesis, ¿no? Pero las señales igual dan para pensar. John, ¿cómo lo ves? Es que yo entiendo en parte al grupo con un ADN más tradicional del Partido Comunista, porque cuando uno escucha la entrevista de Nicolás Bohm hoy día, por ejemplo, y el periodista le preguntaba, usted es un gobierno en materia de política fiscal, por lo menos de continuidad de Mario Marcel, a quien se le ha reprochado ser muy conservador en materia de gasto público o contener mucho las ansias de gastar más de la cuenta, etcétera. Y Nicolás Bohm me respondía, como tratando de quedar bien con los dos mundos, no somos un continuador de la política fiscal del actual gobierno, pero sí estamos comprometidos con la responsabilidad fiscal, que son banderas que siempre han estado muy alejados del ADN del Partido Comunista. Que llama mucho la atención, que son más propias de un Foxley, de un Aninat, de un Nicolás Izaguirre, de un Rodrigo Valdés, de un Mario Marcel y de los economistas de centro derecha, pero no del Partido Comunista, que siempre su prioridad ha estado en avanzar en la provisión de derechos sociales y en cuestionar en parte las lógicas de los incentivos, la lógica de la focalización, la lógica de los equilibrios fiscales, incluso muchas veces. Entonces, yo entiendo en parte el descontento que pueda haber y que es mucho más natural que se manifieste de forma pública cuando uno ve que consistentemente en las encuestas Janet Jara, al igual que tiene un piso, que es un piso importante, que es el piso del presidente Boric, que es un 30%, que mal no le va a ir en la primera vuelta, también tiene un techo. Entonces, desde el punto de vista pragmático, o sea, otro sería el escenario si es que en el escenario de las encuestas en segunda vuelta el escenario fuese mucho más peleado o Janet Jara ganase de forma holgada, cosa que hoy día por lo menos no está sucediendo y eso por lo menos creo yo que hace que haya menos affectio societatis entre los distintos partidos políticos y haya menor coordinación o menor interés a la coordinación para efectos de lo que decía José de construir una coalición que tenga mecanismos de resolución de controversia adecuado y ex ante y no por la prensa.
Queríamos dejar los últimos minutos para preguntarles sobre lo que está ocurriendo en Argentina. Y quería hacer 2 menciones previas y luego les doy la palabra. Dicen que en el contexto, estoy hablando del presidente Milei, cuyo eslogan, como ustedes saben, es "Viva la libertad, carajo", ¿no? Bueno, 2 cosas. Dicen que en el contexto de la Revolución Francesa, y disculpando que me vaya tan para atrás, una destacada dirigente de los girondinos, que eran los moderados que habían impulsado la Revolución Francesa y que luego cayó en desgracia cuando iba a la guillotina por decisión de los jacobinos, dijo: "Oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre", ¿no? Y esto lo vinculo con lo siguiente. Editorial del Clarín de hoy día, que como bien se sabe tiene una línea editorial de derecha, lapidaria contra Milei, cito textual y les doy la palabra: "A las sospechas de corrupción, el presidente acaba de sumarle la certeza de sus reflejos antidemocráticos y su propensión autoritaria. Pierde en cuestión de semanas 2 banderas centrales de su construcción discursiva: la lucha contra la corrupción y la defensa de las libertades". Son 2 párrafos de una editorial que es bastante más larga y que no hay ningún párrafo donde no sea lapidaria contra el presidente, y la menciono porque es tanto más interesante que provenga de un medio con una línea editorial de derecha, que se previniera un medio con una línea editorial de izquierda en estas circunstancias, quiero decir. Bueno, ¿cómo lo ven, José? Yo creo que primero es lamentable lo que ocurre en Argentina. Creo que efectivamente, primero, cualquier caso de corrupción o de supuestas crímenes es completamente lamentable. Ocurra allá, ocurra acá, ocurra en cualquier parte del mundo. Pero más lamentable aún es este intento de censura, es la censura, es la falta de la libertad de expresión, que los medios no puedan publicar algo propio de su labor, ¿no? La investigación periodística. Y ahí uno dice, bueno, ¿cuál es el valor real de la libertad entonces? ¿O cuál es el tipo de libertad que alguien supone proponer? Y creo que esa es la reflexión en el fondo, ¿no? Porque pareciera ser una linda y grata consigna, pero llevada a la práctica empieza a tener poco fundamento, sobre todo cuando inmediatamente se llega al poder y las primeras cosas con el poder que se tiene es cercenar una de sus principales ejecuciones, que es la libertad de expresión. Y eso es el reflejo de que finalmente esto no tiene que ver con un principio como la libertad, sino tiene que ver con consignas políticas autoritarias que, más allá de cómo se llegue, terminan enfrentándose a esa situación igual, ¿no? Y aquí hay muchos que prendían muchas velitas, ¿no? Todo un sector por parte de republicanos y de la ultraderecha que le prendían muchas velitas a Milei, que era la gran renovación de la derecha latinoamericana, y está terminando de esta manera, ¿no? Con cercenar libertades, censurar, porque legítimamente es una censura a los medios de comunicación, con casos de corrupción que uno puede decir, ningún gobierno está exento de este tipo de situaciones, lo que hay que tomar es medidas, ¿no? Y por lo tanto, pero otra cosa es impedir que se comunique este tipo de hechos. Y tal cual como tú lo dices, no tiene que ver, hay un montón de otras cosas, ¿no? Medios que antes estaban a favor de Milei, dada esta situación, empiezan a decir, bueno, ¿qué está pasando? Y son los mismos, además, que empiezan a publicar este tipo de audio. Y por eso esta ley de censura. Creo que la censura en cualquier condición es completamente lamentable y no corresponde en ningún sistema democrático. Sí, ahí hay un modus operandi similar, John, en países que han tenido una deriva autoritaria, por ejemplo, en el caso de El Salvador, ¿no? Donde se persigue a la prensa. Y claro, ayer uno escuchaba y leía las opiniones a través de Twitter de... yo me niego a decirle ex, así que voy a decirle Twitter hasta el final. Del mismo Milei, donde decía, no son periodistas, son espías. Atacando a la prensa, a los medios de comunicación, a los periodistas, como atacando al mensajero en el fondo, ¿no? Y con un cuestionamiento de que la prensa no hace su trabajo, sino que más bien hay un afán persecutorio en su contra y de espionaje. ¿Cómo lo analizas? Porque sumando el elemento que agregaba José, efectivamente hay figuras en Chile que no solamente le hacían guiños, se fueron a tomar fotos con Milei, hablaban incluso de replicar ciertas políticas, lo que hablábamos antes del recorte de gasto público, ¿no? Y no solamente la ultraderecha, pues Matei también ahí tuvo algunos... alabó al jefe económico de guiños, sí. de Milei,
Sí. Yo creo que son tres cosas completamente diferentes. Una cosa es el tema de los eventuales actos de corrupción, que estando de acuerdo con José tienen que permitir que las instituciones funcionen como corresponden y respaldar también el funcionamiento de esas instituciones, y ahí la vara para Milei justamente es más exigente que para otros políticos, porque justamente él es el personaje nuevo que viene en parte a limpiar la corrupción enquistada que está viviendo Argentina. Ese era como el diagnóstico que se tenía y era la promesa de cambio que Milei planteaba desde el punto de vista de la corrupción, que era el barrer con la casta, con los políticos de siempre, que de alguna u otra forma tiraban toda la basura abajo de la mesa. Pero es muy distinto el escenario de eventual corrupción a el tema de las libertades públicas, que yo creo que también una democracia liberal se basa justamente en el respeto al Estado de Derecho, se basa en la separación de poderes y se basa en el pleno ejercicio de las libertades públicas, y la libertad de expresión es desde luego una de las más importantes, al igual que la libertad política. Pero otro escenario muy distinto es la viabilidad, conveniencia, eficacia de las políticas públicas que pueda ejecutar Milei, y en particular de el tema económico. O sea, el desastre económico de Argentina venía arrastrándose por mucho tiempo y se hizo evidente en los últimos años y muy palpable para nosotros los chilenos por el tema inflacionario en particular. Y yo creo que hay que juzgar estos tres escenarios de forma muy distinta. O sea, puede que haya actuado mal en materia de cómo está gestionando la crisis, pero puede que las políticas públicas económicas que está impulsando sean adecuadas, y por lo tanto no hay que descartarlas a priori para efectos como experiencia chilena. Y yo creo que es una noticia en desarrollo. Lo único que yo percibo en el corto plazo es que la coalición oficialista en Argentina es muy frágil, donde hay mucho personalismo y donde hay mucho pragmatismo también, y porque uno se da cuenta, escuchando a los líderes del oficialismo, un poco lo que pasa también en las fuerzas políticas en Chile. No hay una coordinación, sino que cada quien tiene su propia teoría, y los argentinos son muy buenos para el storytelling y contar sus propias teorías. Entonces hay una parte que dice espionaje. Jimena Bullrich, por ejemplo, hablaba de los rusos, la tesis de los enemigos rusos chavistas. Rusos chavistas. Sí. Entonces, ¿quién tiene la razón? En el caso de Argentina nunca se sabe. Y por lo mismo yo creo que es una noticia en desarrollo que obviamente lo que exige, creo yo, por lo menos una aproximación vital mía, es cautela, y que los políticos también tienen que ser cautelosos con quien generan relaciones, alianzas o modelos a seguir, sea de izquierda, sea de derecha, lo que ocurrió con Chávez en su oportunidad, lo que ocurre con Cuba, los apoyos de la izquierda Cristina, también, por ejemplo. Los apoyos de la izquierda Cristina, a Lula, por darle un ejemplo también en su oportunidad, o a Bolsonaro, con quien corresponda. Yo siempre he creído que es mejor ser prudente y ser muy institucional y respetar las decisiones. Sí, igual no se trata de empatar, pero Cristina Fernández nunca aplicó censura previa. Pero si era beligerante también con los medios. No, por supuesto. Mucho más de lo que... Claro, lo que pasa es que eso nos lleva al tema de fondo, porque ya quiso implementar una ley de medios, ¿no? Que eso ya abre una discusión que no vamos a alcanzar a zanjarla acá. No, simplemente complementar dos cosas. Primero, que obviamente yo planteaba esta frase que siempre se cita de la Revolución Francesa, porque las posiciones sobre la libertad siempre hay que entrar a precisarla. O sea, uno cree en la libertad en cuáles de las distintas dimensiones de la vida pública, ¿no? Pero complementarlo con algo que tú decías, que es que esta editorial que yo leí de Clarín no solamente tiene esta parte normativa, digamos, como moral, sino que también tiene una parte de análisis político, y decía que el problema es que este no es cualquier caso de corrupción. O sea, como desde el punto de vista del análisis estrictamente político. La eventual corrupta tiene apellido Milei, ¿no? No es lo mismo que si se llamara Enrique, ¿no? Tiene apellido Milei. Pero adicionalmente, la narrativa del presidente ha sido, ella es la jefa, ¿no? Entonces, el análisis político que hace Clarín... Le dice el jefe a Karina Milei. Le dice el jefe, sí, ¿no? Masculino. El análisis político que hace Clarín es que él mismo, con su construcción discursiva y con el apellido de la involucrada, puso la corrupción en el corazón del gobierno o directamente en el presidente de la República, y por lo tanto no es llegar y sacar a un ministro corrupto, por ejemplo, si fuera el caso. Bueno, la política argentina es bien indescifrable, la verdad. Y es muy interesante. Sí. Sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. El domingo hay elecciones legislativas en la provincia. Claro. Así es que esto está altamente determinado por aquello.
Don José Toro, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Don John Enríquez, como siempre, un agrado. Muchísimas gracias José también. Y Con Montserrat vamos a una pausa, pero a la vuelta va a estar Constanza Vargas con ustedes para tener una interesante conversación sobre economía nacional e internacional. Vamos y volvemos. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los